Muy bien, entonces hoy vamos a estar estudiando Malaquías, capítulo 2, del versículo 1 al 9. Entonces, si me quieren acompañar allá, vamos a leer la porción y luego ya les explico un poquito de contexto y luego ya nos metemos así como en el pasaje. Sí, entonces empiezo yo con el versículo 1 y vamos hacia este lado con Marcos. Malaquías 2, versículo 1 dice: y ahora para ustedes sacerdotes es este mandamiento. Si no escuchan y si no deciden de corazón dar honor a mi nombre, dice el Señor de los ejércitos, enviaré sobre ustedes maldición y maldeciré sus bendiciones, y en verdad ya las he maldecido, porque no lo han decidido de corazón. ¿Noni? He aquí, yo os dañaré la sementera, y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. Entonces sabrán que les he enviado este mandamiento para que mi pacto siga con Leví, dice el Señor de los ejércitos. Mi pacto con él era de vida y paz, las cuales le di para que me reverenciera. Y él me reverenció, y estaba lleno de temor ante mi nombre. La ley de verdad estuvo en su boca, e inquietud no fue hallada en sus labios. En paz y justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es el Jehová de los ejércitos. Pero ustedes se han desviado del camino, han hecho tropezar a muchos en la ley, han corrompido el pacto de Leví, dice el Señor de los ejércitos. Por eso yo también los he hecho despreciables y viles ante todo el pueblo, así como ustedes no han guardado mis caminos y hacen acepción de personas al aplicar la ley. Hasta ahí. Muy bien, entonces un poquito de contexto respecto a esto. No sé si se acuerdan que en la sección anterior, lo que estábamos leyendo en el capítulo 1, Dios ya empezó a hablar acerca de esta cuestión del culto y la adoración que se le rinde, haciendo referencia tanto a los sacerdotes como al pueblo que traían ofrendas indignas, y los sacerdotes las aceptaban sin ningún problema, ¿sí? Incluso los sacerdotes hablaban acerca de que era un fastidio. No sé si recuerdan que Dios cita ahí: ay, qué fastidio, cuando tenían que servir en el templo, ¿sí? Entonces, en esta porción, si te fijaste, empieza con: y ahora para ustedes sacerdotes. Entonces, ahora sí se enfoca o el foco cierra completamente para apuntar directamente a los sacerdotes, ¿sí? Y podemos dividir este pasaje en 3 secciones, ¿sí? La primera son las consecuencias de esta mala actitud o de estas malas prácticas que están teniendo los sacerdotes. Esto lo vemos del versículo 1 al 3, ¿sí? La porción empieza aquí con las consecuencias. Y luego 2, tenemos el ideal del ministerio del sacerdote, ¿sí? O el sacerdote ideal, si quieres verlo así, ¿sí? Estos son de los versículos 4 al 7. ¿Sacerdote ideal? El sacerdote ideal. Y por último tenemos la práctica actual, o sea, lo que estaba sucediendo ahí en Malaquías, repetido una vez más, que ya Dios lo expuso de manera más largo, sí, y minucioso. En versículos 8 y 9 nada más va otra vez a repetir para dar este énfasis de qué era lo que los sacerdotes estaban haciendo. Entonces, antes de que nos metamos, sí me gustaría hacer una aclaración, que creo que muchas veces tenemos ahí esta confusión, y es que los levitas y los sacerdotes no son los mismos, ¿sí? Es muy común confundir estos dos. De hecho, por ejemplo, en la iglesia, muchos se dice así de que no, es que los de la alabanza son los que dirigen la adoración, por usar ese nombre, son los levitas. Pero realmente cuando vamos a la Biblia, eso no le tocaba a los levitas, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de levitas, eran toda la tribu de Leví, y la función de estas personas era asistir a los sacerdotes, además de proteger el templo y de mantener todo lo que fuera impuro fuera del templo para que el templo no se contaminara, ¿sí? Entonces los levitas, como la tribu de Leví, se encargaban de asistir a los sacerdotes, de proteger el templo, no los guardias. Por ejemplo, en Nehemías, que si lo leíste para esta parte de Malaquías, habla de que Nehemías puso guardias en las puertas del templo y todo. Esos eran los levitas, ¿sí? Y mantenían todo lo impuro fuera del templo. Pero los sacerdotes estaba cerrado simplemente a la descendencia de Aarón, ¿sí? Aarón era de la tribu de Leví,
Entonces podemos decir que los levitas eran toda la tribu y los sacerdotes eran de la misma tribu, pero solo los descendientes de Aarón. ¿Sí? Es importante hacer como esta separación que es difícil porque conforme vayas leyendo la Biblia, sobre todo el Pentateuco no busca hacer como mucha diferencia entre utilizar la palabra levita y de sacerdotes para diferenciarlos. En muchos pasajes, como lo vamos a ver ahorita, dice levitas, pero está apuntando directamente a los sacerdotes. Entonces es importante como poner atención al contexto, ¿sí? Porque otra vez, técnicamente los sacerdotes sí eran levitas, eran parte de la tribu de Leví, pero solo pertenecían a una familia específica que era la de Aarón, ¿sí? Ahora, ¿cuáles eran las responsabilidades de los sacerdotes? Había tres funciones principales, ¿sí? Había más, pero estas son las principales que aquí toca Malaquías. Y la primera es dirigir el culto. Espera. Ajá. Esas son los... Funciones de los sacerdotes. Sí, la primera era dirigir el culto. La segunda era ofrecer los sacrificios. Y la tercera era enseñar la ley. Sí, Malaquías, de hecho, en esta porción que vamos a ver va a hacer énfasis en estas tres. Y lo que nos vamos a dar cuenta es que estaban patinando en todas estas. ¿Sí? Ok, aquí como esta es como la introducción del contexto, no sé si hay alguna duda respecto a esto. Sí, creo que es importante que quede claro antes de entrar al pasaje. ¿Alguna duda respecto a esto o hay algún comentario que se quiera hacer? Dime, Nore. No, 10. 10, ok. O sea, nada más estás aclarando la diferencia entre levitas y sacerdotes. Exactamente, sí, porque no es lo mismo y creo que sí es relevante que entendamos que no es lo mismo. Entonces los levitas eran como los sacerdotes. Sí, los levitas eran como los sacerdotes, los asistentes de los sacerdotes. Bueno, pero aquí puede ser un poquito confuso porque los levitas descienden de Aarón. No, los descienden de Leví. Los sacerdotes descienden de Aarón. O sea, hay dos filtros para sacerdotes, unos que descienden de Aarón. Allá. O sea, Leví. Toda la tribu de Leví era levitas. Sí, y lo de la tribu de Leví sale Aarón y los descendientes de Aarón son sacerdotes. Sí, porque en ese caso también Moisés era levita. Exactamente. Sin embargo, no era sacerdote. Exactamente. Sí. Es un grupo dentro del grupo. Exactamente. Son levitas y luego dentro de los levitas hay otra bolita que es Aarón y su descendencia. Ajá. Leví es un lugar, Una persona. Sí, acuérdate que las tribus de Israel están por los hijos de Israel. Mi casa titán es bien chido. Ajá. ¿Me puedes repetir las tres funciones del sacerdote? Sí, hay tres funciones principales. Hay más otra vez, hay más, pero estas son las tres y de hecho son las que nos interesan. Es dirigir el culto. Por esto me refiero a todo lo que se tenía que hacer a la hora de los sacrificios. No sé si se acuerdan que había una cuestión de, por ejemplo, sacrificios mecidos y las tortas y luego poner las manos y luego mandar el carnero fuera del campamento. Todo esto lo hacía el sacerdote, él era el que dirigía el culto, ¿sí? Lo segundo es que él ofrecía los sacrificios, ¿sí? Todo lo que se venía a ofrecer él lo aventaba al altar, por así decirlo. Y lo tercero era que él tenía que enseñar la ley, ¿sí? O ellos, porque generalmente eran más de uno. ¿Sí? Sí. ¿Bien ahí? ¿Qué tal? Bienvenidos. Muy bien, entonces ahora sí vamos a entrar al pasaje. Estamos en Malaquías capítulo 2 y vamos a leer primero el versículo 1 al 3. Nada más hago así el comentario y ya ahorita al final si quieren lo repasamos. Sacerdotes y levitas no son los mismos, entonces ahorita estamos hablando específicamente de sacerdotes, ¿sí? Versículo 1 de Malaquías 2 dice: y ahora para ustedes sacerdotes es este mandamiento: si no escuchan y si no deciden de corazón dar honor a mi nombre, dice el Señor de los ejércitos, enviaré sobre ustedes maldición y maldeciré sus bendiciones, y en verdad ya las he maldecido porque no lo han decidido de corazón. Yo reprenderé a su descendencia y les echaré estiércol a la cara, el estiércol de sus fiestas, y serán llevados con él.
Entonces la verdad es que esta porción así la lees y es, ay, ¿qué está pasando? Esto no suena como algo que Dios diría, y sin embargo lo dice, ¿sí? Entonces el pasaje comienza con las consecuencias de las acciones. Esta frase que viene aquí de "y ahora", no sé si la notaste, es muy similar a la que Dios usa cuando le habla a Caín y le relata su maldición. Esto está en Génesis 4:11, ¿sí? Entonces aquí Malaquías está haciendo un paralelo, ¿sí? Lo que está viniendo aquí es una maldición, igual que lo que vino para Caín cuando pecó, ¿sí? El cargo que está presentando Dios hacia los sacerdotes es el de no dar honor de corazón, ¿sí? Si te fijas ahí en el versículo 2 dice, no deciden de corazón dar honor a mi nombre, ¿sí? Entonces, no sé si te acuerdas que la semana pasada estudiábamos acerca de esta parte de dar honor, y decíamos que dar honor a Dios era hacer actos de adoración y de obediencia que estuvieran a la altura de la gloria que el nombre de Dios tiene, ¿sí? Y Dios les estaba diciendo a los sacerdotes, no lo están haciendo, y no lo están haciendo de corazón, ¿verdad? Aquí sí me gustaría enfatizar, en nuestra cultura, corazón tiene mucho que ver con sentimientos, con emociones. En la Biblia no. En la Biblia el corazón es el centro de comando, ¿sí? E involucra siempre la razón, ¿sí? O sea, siempre hay un razonamiento. Cuando Dios habla del corazón no está hablando específicamente de lo que sentimos, sino está hablando también de lo que sabemos y de lo que pensamos y cómo actuamos respecto a ese conocimiento, ¿sí? Y cómo ese conocimiento afecta nuestros sentimientos, nuestros afectos, nuestras pasiones, ¿sí? Entonces cuando les dice aquí no lo hacen de corazones, no estás actuando conforme al conocimiento que tienes, ¿sí? Tus afectos no están caminando conforme al conocimiento que dices tener, que es Dios es santo y Dios merece toda honra, toda gloria, todo honor, mi adoración completa, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la consecuencia de la acción? Podemos identificar 3 partes que están ahí en los versículos 1 al 3. El primero, dice ahí Dios en el versículo 3, enviaré sobre ustedes maldición. Literalmente ahí dice, enviaré sobre ustedes la maldición, ¿sí? ¿Cuál maldición? Aquí hay una referencia de Deuteronomio 28, ¿sí? Que no sé si te acuerdas que ahí es donde Dios describe todas las consecuencias de la desobediencia. Si viene esta parte de maldito serás tú en el camino y maldito serás. Entonces cuando Dios dice aquí, enviaré la maldición, es así como que la maldición. O sea, no enviaré cualquier maldición, sino enviaré la maldición, ¿sí? Así es, la más mala de todas las maldiciones que conoces, esa es la que voy a enviar. Y luego dice, segundo, maldeciré sus bendiciones, ¿sí? Que esto está adelantito. Dice, enviaré sobre ustedes maldición y maldeciré sus bendiciones. Ahora, aquí puede haber 2 sentidos en esta parte de bendiciones. Puede ser que signifique que las bendiciones pronunciadas por los sacerdotes al pueblo no iban a tener el efecto que debían de tener. No sé si recuerdas que una parte del trabajo de los sacerdotes era pronunciar la bendición de Aarón. ¿Te acuerdas? ¿Sí? ¿Alguien recuerda la bendición que se pronunciaba? La de Números. Ajá, sí. Jehová te bendiga y te guarde. Exactamente, esa es la bendición que tenían que pronunciar, era parte de su trabajo. Entonces puede ser que aquí Dios esté diciendo, cuando dice maldeciré sus bendiciones, esta bendición que ustedes estarán pronunciando no va a tener ningún efecto, el efecto que debería cumplir. O también puede significar que las bendiciones que ellos recibían por ser parte del sacerdocio no iban a estar. Dios había prometido, si lo lees en el Pentateuco, que Él iba a cuidar de esta tribu, porque era la tribu que no tenía porción en la tierra, ¿sí? Entonces, ya sea que es una o la otra, lo que sí está claro es que Dios está hablando acerca de que los privilegios que los sacerdotes tenían por su posición no iban a rendir los frutos que se suponía que debían rendir, ¿sí? Decir que se anulaban, ¿está bien? Sí, que se anulaban, es correcto. Y lo tercero, si te fijas ahí, dice en el versículo 3, yo reprenderé a su descendencia. Sí, yo reprenderé a su descendencia. Aquí la palabra descendencia, literalmente como lo veíamos en Gálatas, significa semilla. Entonces puede hacer referencia a 2 cosas. Una es que hay un juicio que está cayendo sobre este sacerdocio,
como el sacerdocio era hereditario, porque era una sola familia la que iba siendo sacerdote, podía ser que yo esté diciendo el juicio que viene sobre ustedes va a tener implicaciones negativas para la generación que sigue, o puede ser que yo esté diciendo voy a mandar una maldición sobre el fruto de la tierra. Sí, recuerda que los sacerdotes vivían de diezmos y ofrendas, entonces si el fruto de la tierra disminuía, ellos también mermaban en su sustento, ¿sí? Puede ser cualquiera de estas dos. Realmente la que más llama la atención, por lo menos en lo personal, es la parte del final de la 3 que dice: les echaré estiércol a la cara, el estiércol de sus fiestas, y serán llevados con él. Entonces, si te fijas, primero se repite 2 veces la parte de echaré estiércol, el estiércol de sus fiestas. Hay énfasis en estiércol y hay énfasis en que va a ser mucho. ¿Sí? Cuando habla de las fiestas, habla de la Pascua, los tabernáculos y todo eso, donde el pueblo traía muchísimas ofrendas, muchísimas más que en una temporada normal. ¿Sí? Y entonces Dios está diciendo va a ser una cantidad abrumadora. Y la cuestión aquí no es que sea una cantidad como tal, sino lo que el estiércol significa. Entonces me gustaría que me acompañaras a Éxodo 29:14. Éxodo 29:14. Quien lo tenga lo puede leer. Dice, no escucho, ¿no? Pero la carne del becerro y su piel y su estiércol los quemarás a fuego fuera del campamento. Es ofrenda por el pecado. Gracias, perdón que no te escucho. Sí, entonces dice: pero la carne del novillo y su piel y su estiércol los quemarás con fuego fuera del campamento. Entonces la palabra que aquí se usa para estiércol no significa nada más las heces del animal, sino todas las vísceras que el sacerdote, en este caso en Éxodo es Moisés el que está haciendo, porque está consagrando a Aarón y a sus hijos, tenía que sacar todas las vísceras junto con el estiércol que estaba dentro todavía del animal, lo tenía que sacar del campamento y lo quemaba allá afuera. ¿Sí? Si tú revisas toda la parte del Pentateuco, todo lo que se sacaba del campamento para quemarlo fuera, tenía una sola razón para hacer eso. ¿Cuál? Era impuro. Sí, era algo que no podía estar cerca de la presencia de Dios, era impuro. Entonces cuando Dios está diciendo aquí, les voy a echar estiércol y van a ser llevados con él, lo que está diciendo es, los voy a hacer impuros, exactamente, los voy a sacar del campamento. ¿Sí? No van a poder seguir haciendo esto que están haciendo. ¿Sí? Prácticamente, en palabras actuales, los voy a destituir de su cargo de sacerdotes. ¿Sí? No van a ser aptos para esto. ¿Cuenta como advertencia o fue...? Es un juicio. De hecho, si te fijas, dice: enviaré sobre ustedes maldición y maldeceré sus bendiciones, y en verdad ya las he maldecido. ¿Sí? Entonces, este juicio ya está ocurriendo. ¿Sí? De todas formas, hay una advertencia: si no escuchan y si no deciden, es decir, aunque ya está pasando, hay oportunidad todavía de volverse, pero ya empezó. ¿Sí? Entonces, más que amenaza, es un juicio que ya está corriendo. ¿Sí? Ok, aquí abro primer segmento de preguntas y comentarios. Como lo dividimos en 3 el pasaje, voy a hacer 3. ¿Alguna duda que haya quedado ahí? ¿No? ¿Todo tranquilo? Muy bien, vamos entonces a lo que sigue. Nada más se vio una consecuencia de no hacer las cosas bien el sacerdote. Sí, vimos 4: enviar maldición, maldecir bendiciones, reprender descendencia y el estiércol. ¿Sí? Ok, seguimos. Versículos 4 al 7, que esto es la segunda porción, que si se acuerdan pusimos ahí el sacerdote ideal, o el ideal del sacerdote. ¿Sí? Dice versículo 4: entonces sabrán que les he enviado este mandamiento para que mi pacto siga con Leví, dice el Señor de los ejércitos. Mi pacto con él era de vida y paz, las cuales les di para que me reverenciara, y él me reverenció y estaba lleno de temor ante mi nombre.
La verdadera instrucción estaba en su boca, y no se hallaba iniquidad en sus labios. En paz y rectitud caminaba conmigo, y apartaba muchos de la iniquidad. Pues los labios del sacerdote deben guardar la sabiduría, y los hombres deben buscar la instrucción de su boca, porque él es el mensajero del Señor de los ejércitos. ¿Sí? Entonces, en estos versículos Dios comienza a describir el pacto que había hecho con Leví, y lo pone cómo éste había respondido. En realidad, si tú y yo nos regresáramos, esto no está haciendo referencia a ningún sacerdote específico en la historia de Israel. Sí. Más bien está haciendo referencia a Cristo mismo, y esto lo podemos confirmar por el último pedacito del versículo 7, donde dice: porque él es el mensajero del Señor de los ejércitos. ¿Sí? Que si te acuerdas en el Antiguo Testamento, el ángel de Jehová o el ángel del Señor generalmente hacía referencia a un ser que era Dios mismo. ¿Sí? Lo puedo ver muy claro en Josué. Cuando el ángel del Señor se aparece, Josué se postra, y el ángel del Señor no le dice: levántate. ¿Sí? Cosa que todos los ángeles a lo largo de toda la Biblia hacen, menos este. ¿Por qué los ángeles lo hacen? Porque lo único que debe ser adorado es Dios. Pero el hecho de que este ángel permita que se le adoren, quiere decir que está representando a Dios mismo. Entonces la palabra aquí, mensajero, es exactamente la misma que la palabra ángel. ¿Sí? Eso por un lado. Por otro, no hay en la historia de la Biblia una persona que haya hecho todo esto que describe aquí Dios, tal cual, más que una. ¿Quién? Cristo. ¿Sí? Entonces, ahora sí vamos a revisar cómo es la relación entre Dios y el sacerdote ideal. ¿Sí? Dice ahí primero que Dios había hecho un pacto de vida y paz. ¿Sí? Entonces, esto quiere decir que Dios había extendido no un pacto lleno de prohibiciones, ¿sí?, o de obligaciones, sino que le otorga vida, ¿sí?, y le da la capacidad de disfrutar de ella. Cuando vamos a Juan, una de las declaraciones que Cristo hace en repetidas ocasiones es que en el Padre hay vida, y le ha concedido el Padre al Hijo tener vida también. ¿Sí? Que es justo esto, había hecho un pacto de vida y paz. ¿Sí? Entonces, aquí hay una verdad importante para nosotros en esta cuestión del pacto de vida y paz, y es que el Evangelio nunca nos llama a un set de reglas y prohibiciones. ¿Sí? El Evangelio no se trata de los no puedes hacer, que muchas veces como cristianos caemos en este error. Es que soy cristiano y ya no puedo hacer esto, y ya no puedo hacer aquello, y ya no puedo ir aquí, y ya no puedo ir allá, y ya no puedo. No se trata de que no puedas. De hecho, eso no es lo que el Evangelio extiende. ¿Sí? Se trata de que en todo caso no voy a querer, ¿sí? No se me va a antojar, no va a ser algo que yo busque, porque he nacido de nuevo y mi naturaleza ha sido cambiada. ¿Sí? Entonces es importante entender que el pacto que Dios extiende para nosotros es uno de vivir la vida plena, ¿sí?, conforme al Evangelio, que es la única forma de vivir una vida plena. Dios es el creador y el diseñador de todo lo que vemos. ¿Sí? Y en ese sentido, cualquier persona que quiera vivir una vida plena tiene que vivir conforme al diseño del diseñador. ¿Sí? No hay otra manera. Entonces, el Evangelio no es un set de reglas. ¿Sí? No es ese su objetivo. Y si tú y yo lo convertimos en eso, estamos cayendo en el mismo error que los falsos maestros de Gálatas. Así que, si se acuerdan, no son falsos maestros, sino son falsos hermanos. ¿Sí? Después dice ahí que el énfasis pasa de la tarea a la tarea de enseñar la palabra. Acompáñame otra vez ahí a Malaquías. Dice en el versículo 6: la verdadera instrucción estaba en su boca, ¿sí?, y no se hallaba iniquidad en sus labios. En paz y rectitud caminaba conmigo, y apartaba a muchos de la iniquidad. Pues los labios del sacerdote deben guardar la sabiduría, y los hombres deben buscar la instrucción de su boca, porque él es el mensajero del Señor de los ejércitos. Entonces hay mucho énfasis en esta parte de la enseñanza, ¿sí? Y si te fijaste, tiene como dos partes. Una que se repite mucho, que está ahí, es boca o labios. ¿Sí? Boca, labios, labios. Y la otra que aparece una vez como en medio de repente es: en paz y rectitud caminaba conmigo. ¿Sí? Entonces, enseñar la palabra siempre implica ser congruentes entre lo que se habla y lo que se vive. ¿Sí? El enfoque aquí está en boca, o sea, lo que estoy hablando, pero también en cómo camino. ¿Sí? De hecho, esta parte de caminaba conmigo, en el original está haciendo una referencia muy clara
a la forma en que Adán y Eva andaban en el jardín, caminaban con Dios, y a la forma en que Enoc caminaba con Dios. Sí, y lo que vemos de estas dos relaciones es que había una intimidad especial. ¿Sí? Entonces cuando dice aquí que caminaba conmigo, habla de esta relación que había entre Dios y este sacerdote ideal. ¿Sí? Ahora, me gustaría andar un poquito más en la parte de la palabra que permanece en la boca, porque generalmente tú y yo tomamos esto literal, y es como palabra que permanece en la boca es todo lo que hablo siempre, todo lo que digo es Biblia. O sea, yo platico y todo es Biblia y está bien, pero no es eso realmente. Sí, esta parte de permanecer en la boca tiene un énfasis más de capacidad y motivación. ¿Sí? Cuando la Biblia dice que la palabra permanecía en su boca, está hablando de que este sacerdote era una persona capaz y motivada para enseñar en cualquier situación y de acuerdo a la necesidad. ¿Sí? Aquí me gustaría citar a Pablo, que era una persona capaz y motivada, y creo que no nos queda duda, ¿verdad? Acompáñame por favor a 1 Tesalonicenses 2 y vamos a leer del 1 al 6. 1 Tesalonicenses 2 del 1 al 6. Se los leo. Dice versículo 1. Porque ustedes mismos saben, hermanos, que nuestra visita a ustedes no fue en vano, sino que después de haber sufrido y sido maltratados en Filipos, como saben, tuvimos el valor, confiados en nuestro Dios, de hablarles el Evangelio de Dios en medio de mucha oposición. Pues nuestra exhortación no procede de error ni de impureza, ni es con engaño, sino que así como hemos sido aprobados por Dios para que se nos confiara el Evangelio, así hablamos, no como agradando a los hombres, sino a Dios que examina nuestros corazones. Porque como saben, nunca fuimos a ustedes con palabras lisonjeras, ni con pretexto para sacar provecho, Dios es testigo. Tampoco buscamos gloria de los hombres, ni de ustedes, ni de otros, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido imponer nuestra autoridad. Entonces, en esta parte me gustaría que checáramos lo que Pablo enfatiza sobre su predicación. Sí, porque estamos hablando de la palabra que permanece en nuestra boca y estamos hablando que esto se conecta con capacidad y motivación. Y si te fijas, Pablo primero dice que su enseñanza no procede de error ni de impureza. Es decir, está bien fundamentada en la palabra y no tiene que ver con inmoralidad. No sé si te acuerdas cuando estudiamos Timoteo que decíamos que siempre el error doctrinal tiene que ver con la inmoralidad. El error doctrinal no es tanto una cuestión de leer mal la Biblia, ¿sí? Sino una cuestión de inmoralidad, de que yo quiero algo y eso me empuja a leer mal la Biblia, ¿sí? El error doctrinal y las herejías siempre tienen que ver con una cuestión del corazón, ¿sí? De algo que está ahí y que me aleja de la palabra como está, llana y plana, ¿sí? Entonces Pablo dice, no procede de error ni de impureza. Y luego dice, no es con engaño. Es decir, lo que la palabra dice, como lo dice, eso predico. ¿Sí? No te endulzo el oído, no te digo medias verdades, ahí está. ¿Sí? La va a recibir quien la tenga que recibir. Otra vez Cristo en Juan dice, si ustedes fueran de Dios, creerían que yo soy de Dios. Pero como no son de Dios, no creen. ¿Sí? Entonces, aquellos que Dios ha destinado para salvación, cuando escuchen la verdad tal y como está, van a responder. No tenemos que maquillar el Evangelio, ¿sí? No hay ninguna necesidad. Tercero, dice Pablo ahí que no buscan agradar a los hombres, ¿sí? Dice, sino a Dios que examina nuestros corazones. Otra vez, corazón en el sentido del centro de comando. Entonces, cuando tú y yo predicamos, nunca debe ser buscando caerle bien a la gente. Sí, nunca debe ser buscando que mis palabras como que ahí embonen con la cultura o que me den fama o que me hagan crecer, ¿sí? O que me ganen reconocimiento, que se conecta con lo que más adelante dice Pablo, no buscando gloria de hombre, ¿sí? Dice que no usa palabras lisonjeras, es decir, no está adulando a nadie. Dice que no utiliza pretextos para sacar provecho de los oyentes. Y por último, dice que no impone su autoridad. ¿Sí? Siendo Pablo apóstol y pudiendo haber impuesto autoridad sobre la iglesia,
Dice que no lo hace. De hecho, en el versículo que sigue, Pablo habla acerca de cómo, como una madre que cuida a sus hijos, estuvo entre los de Tesalónica, ¿sí? Entonces, esto a ti y a mí nos debe demostrar la forma en que tú y yo debemos de considerar que la palabra permanece en nuestra boca cuando hablamos de esta manera, ¿sí? Motivados, capaces y no haciendo ninguna de estas cosas que Pablo menciona aquí, que ellos no hacían. Si nota que es un plural, Pablo está hablando de varios, no está hablando nada más de él, ¿sí? Entonces, si ellos lo hacían, nosotros podemos hacerlo, ¿sí? Y de hecho es el llamado del Evangelio, que prediquemos de esta manera. Ok, hasta aquí, ¿alguna duda? Ok, puntos, te lo repito. Primero, no procede de error ni de impureza. Por impureza entendemos inmoralidad. Esto lo estuvimos viendo en Gálatas. ¿Se acuerdan que decíamos que la impureza ritual del Antiguo Testamento se convierte en inmoralidad en el Nuevo? Sí, no es con engaño. Hablamos aquí de la enseñanza y la predicación. No es con engaño. No busca agradar a los hombres. No usa adulación. No utiliza pretextos para sacar provecho. No busca su propia gloria. Y no impone su autoridad. ¿Sí? Gracias. Muy bien. ¿Alguna otra duda o algo que se haya pasado ahí? ¿O algo que quieran comentar? Se me pasó no procede de error ni de impureza, no es con engaño, no busca adorar a los hombres. No usa adulación. Era eso, ¿no? No Ajá. busca adorar a los hombres. No, porque uno es agradar a los hombres en lugar de Dios y otro es adular a los hombres. Como que se conectan, pero no es lo mismo. O sea, pues, no busca adorar a los hombres, ¿no? No busca agradar a los hombres y luego no usa palabras lisonjeras. Sí, o sea, ahí una es como ¿qué digo? Y la otra es ¿cómo lo digo? Exactamente, no anda barbeando a nadie. ¿Bien? Ok, ya vamos a acabar. Versículos 8 y 9, ahí en Malaquías, dice, versículo 8, pero ustedes se han desviado del camino, han hecho tropezar a muchos en la ley, han corrompido el pacto de Leví, dice el Señor de los ejércitos. Por eso, yo también los he hecho despreciables y viles ante todo el pueblo, así como ustedes no han guardado mis caminos y hacen acepción de personas al aplicar la ley. ¿Sí? Entonces, después de haber descrito Dios al sacerdote ideal, ahora lo contrasta con los sacerdotes que estaban aquí. ¿Sí? Y si te fijas, con lo que comienza es, ustedes se han desviado del camino. Y lo dice, han hecho tropezar. Pero lo primero, que justo lo que comentábamos ahorita, es, ellos se desviaron. ¿Sí? Nuestras fallas en el ministerio, en el servicio a la iglesia, siempre comienzan con nuestra desviación. Cuando tú y yo invertimos los roles que Dios ha puesto, invertimos las prioridades que Dios ha puesto, estamos desviándonos del camino. E invariablemente nos va a llevar a hacer tropezar a otros. ¿Sí? Entonces es importante que pongamos atención al orden de prioridades que Dios ha establecido. ¿Sí? No sé si se fijaron en el calendario que le pusimos al título, al tema de hoy, inversión de roles. ¿Sí? ¿Por qué le pusimos así? Porque aquí donde Dios concluye justo con esto. ¿Sí? En el versículo 9 dice, ustedes no han guardado mis caminos y hacen acepción de personas. ¿Sí? Entonces esta frasecita de acepción de personas se repite a lo largo del Antiguo Testamento como un cargo para los sacerdotes. Y lo que los sacerdotes hacían era que bajaban la vara de lo que se requería, si eras una persona rica, o si eras un amigo, o si eras familiar. ¿Sí? Pero si eras una persona que era pobre y ni te conocían ni nada, todo el rigor de la ley aplicaba para ti. ¿Sí? Entonces ellos estaban invirtiendo los roles. ¿Cuáles roles? Temían a los hombres antes que a Dios. ¿Sí? Recuerda que temer no tiene que ver con tenerles miedo, sino con el hecho de reverenciarlos. Para ellos era más importante ganar el favor de los hombres
que el de Dios. Entonces tú y yo tal vez no caemos en este error, tal vez no andamos buscando reverenciar a los hombres, pero quizás estamos invirtiendo otras prioridades. Cuando ponemos, por ejemplo, la enseñanza, o el estar en la iglesia, o el participar en servicios en la iglesia, antes que nuestra familia, estamos invirtiendo el orden de prioridades. Cuando ponemos todo eso antes que proveer para nuestra familia, estamos invirtiendo el orden de prioridades. Y lo que nos muestra aquí es que invariablemente nos va a llevar a hacer tropezar a otros, ¿sí? Entonces tenemos que tener cuidado, ¿sí? El tropiezo de los sacerdotes podía ser porque eran incongruentes entre lo que decían y lo que vivían. Podía ser porque no enseñaban la ley correctamente, o podía ser porque modificaban la enseñanza según las personas, ¿sí? Fuera cual fuera la razón, había un problema, ¿sí? Entonces, me gustaría que ahora sí como que aterrizáramos esto acá hacia nuestro lado, hacia nuestro tiempo, ¿sí? Y me gustaría que me acompañaras primero a Santiago 3:1. Como hablamos aquí de los sacerdotes, si recuerdas, dijimos que sus funciones principales eran dirigir el culto, enseñar la ley, hacer los sacrificios, todo esto, ¿no? Y en ese sentido creo que la función más parecida dentro de la iglesia hoy es la de maestro o de predicador, ¿sí? Es lo que más se parecería a los sacerdotes que estamos viendo aquí. Y en ese sentido Santiago levanta una advertencia que vale la pena que todos tomemos a consideración. Quien tenga Santiago 3:1 lo puede leer. Dice: hermanos míos, que no se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Exactamente, ¿sí? Entonces, no se hagan maestros muchos de ustedes, hay un juicio más severo, ¿sí? La intención de Santiago no es como tal que huyamos de enseñar. De hecho es algo que debe estar en nuestro corazón, el querer cuidar a la iglesia, pero sí que consideremos, igual que Cristo cuando llama a todos a considerar el costo del discipulado. Santiago dice: considera que enseñar, volverte un maestro, implica un juicio más severo, ¿sí? Y que entonces tienes que ser más diligente, ¿sí? Entonces todos los que cumplimos una función como predicadores o como maestros tenemos la misma responsabilidad que los sacerdotes en este pasaje. Aquí hago mucho énfasis en que todos en algún punto de nuestra vida somos maestros, ¿sí? Todos, aun cuando no seamos maestros dentro de la iglesia, tal vez somos maestros, ¿sí? Por decir, en el caso de los hombres, nosotros debemos ejercer esta parte de ser maestros de nuestra familia. Entonces, ya sea que lo ejerzamos bien, mal o no lo ejerzamos, vamos a dar cuentas, ¿sí? Estamos puestos ahí con una función que no tenemos excusa para no cumplir, ¿sí? Entonces, ¿qué implica pues esta parte de lo que le está diciendo Malaquías a los sacerdotes para nosotros como maestros y predicadores? Uno, que debemos estar capacitados y motivados para enseñar. ¿Te acuerdas que una de las cosas que los sacerdotes decían al principio era: ¡ay, qué fastidio! Entonces, debemos de tener cuidado. Recuerda, hemos hablado en Malaquías que no es, nunca vas a decir: ¡ay, qué fastidio enseñar! Porque, no. Cuando llegues a pensar: ¡ay, qué fastidio!, detente. Hay algo en tu corazón que se está desviando, ¿sí? Vuelve al evangelio y ve con la iglesia, es válido. Oye, ¿sabes qué? Me estoy sintiendo demasiado cargado, no sé, algo pasa, ¿sí? Estoy saturado, estoy invirtiendo los roles, estoy cambiando mis prioridades, o sea, algo sucede, ¿sí? Y la iglesia está puesta por Dios para ayudar, ¿sí? Eso significa que tal vez te toque descansar de hacer lo que estás haciendo para dedicarte a lo que tienes que dedicarte, pero eso es lo correcto, ¿sí? Lo primero no es lo que yo considero que sea lo primero es lo que Dios ha puesto como primero, ¿sí? Entonces lo primero es que debemos estar capacitados y motivados para enseñar. Lo segundo es que no debemos mostrar parcialidad, ¿sí? Debemos de hablar a todos por igual, ¿sí? Tanto para exhortación, para ánimo, para reprensión, para lo que sea, yo debo de hablar a todos por igual, ¿sí? No puedo ser parcial. Lo tercero es que debo ser congruente en vida y enseñanza. Ojo que no están así como en orden de importancia, ¿verdad? Ni en orden de dificultad. Todas van igual, ¿sí? Pero debo ser congruente en vida y enseñanza. Si estoy a punto de enseñar algo que no vivo, no es
no, nunca lo voy a enseñar porque yo no. No. Empieza a ponerlo en obra, ¿sí? Empieza a ponerlo en práctica. Puedes. ¿Por qué puedes? Porque el Evangelio te llama, ¿sí? Agustín de Hipona decía, lo que Dios demanda, Dios da. Es decir, si Dios dice, oye, así tienes que vivir, no va a salir de ti y de mí, va a salir de Él mismo, ¿sí? Eso implica que puedo vivir como Dios pide que viva, ¿sí? Y tercero, debo exponer de manera fiel, debo exponer de manera fiel lo que Dios dice de Él mismo, ¿sí? Por fiel me refiero a, como está ahí, es decir, entender bien lo que dice para no decir mentiras acerca de quién es Dios. Pero también me refiero a, si Dios dice que diga, yo digo, ¿sí? Un comentarista decía, cuando un maestro sacrifica el mensaje de la palabra porque es inconveniente, ofensivo o políticamente incorrecto, ha traicionado a Dios y a la iglesia. Es el mismo cargo que está aquí. Entonces, cuando hablamos de exponer la palabra fielmente, hablamos de decir lo que dice ahí, cuando Dios y cómo Dios dice que lo diga. Ahora sí que sin importar las consecuencias que yo considere que puedan suceder, ¿sí? Parte de confiar en Dios es esta parte de, si Dios dice que lo haga, yo lo voy a hacer. Si Dios dice que lo haga es porque Él sabe que esto es lo que se tiene que hacer. Él nos creó, Él nos diseñó, Él sabe mejor que yo, ¿sí? Y en ese sentido me gustaría como conectar con lo otro, y es, este pasaje no nada más habla a los predicadores y a los maestros, sino que nos habla a todos como parte de la iglesia. Me gustaría que me acompañaras primero a 1 de Pedro 2:9. 1 de Pedro 2:9. Quien lo tenga lo puede leer. ¿Me escuchan o no? Sí. Pero usted, Dale. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente sana, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Exactamente, gracias. Entonces, si ustedes son linaje escogido, real sacerdocio. Pregunta, ¿hacia quién funcionaban los sacerdotes en el Antiguo Testamento? ¿Para quién era su función? Para el pueblo. ¿Para quién somos sacerdotes tú y yo hoy? Para el pueblo, para la iglesia. Mi función de sacerdote se ejerce hacia la iglesia, ¿sí? Entonces yo debo de tener cuidado ahí, ¿sí? Hay un llamado para todos. O sea, te fijas aquí, dice, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio. No hay opción. Si aquí, no, es que a mí eso de ser sacerdote no me gusta. No. Al venir, eres hecho sacerdote y tienes funciones que cumplir dentro de la familia de Dios, ¿sí? Puedes cumplirlas. ¿Por qué? Porque el Evangelio te llama. Y si el Evangelio te llama, te provee. Y luego acompáñame a 1 Corintios 5:20. Este versículo me gusta en lo particular mucho. No. 5:20. ¿Sí? No, se me hace 2 de Corintios, perdón. Es que apunté primera y lo dije, no, es segunda y no lo cambié. Perdón, 2 de Corintios 5:20. 2 de Corintios 5:20. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Exacto. Entonces, hacia adentro de la iglesia somos sacerdotes. Hacia afuera de la iglesia, los que están perdidos, somos embajadores. No sé si has escuchado esta parte de, es que no sé qué ministerio tengo. Es que Dios no me ha dicho qué ministerio me ha llamado. Ya te llamó, aquí está. Eres sacerdote y eres embajador. Eso somos todos. Y no tenemos que estar buscando nada más. Eso somos. ¿Sí? Cumplamos nuestra función. Entonces tú y yo tenemos responsabilidad hacia los que están dentro de la iglesia y hacia los que están fuera de ella también. ¿Sí? Todos como creyentes deberíamos imitar
a Esdras. No sé si recuerdas en Esdras, cuando Esdras viene y empieza a reconstruir todo. No nomás reconstruye. Dice Esdras 7:10 que Esdras había dedicado su corazón para estudiar la ley del Señor, para practicarla y para enseñarla. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tú y yo debemos de hacer. Dedicarnos a estudiar, practicar y enseñar en ese orden. ¿Sí? Y es lo mismo que le dice Pablo a Timoteo. Acompáñame a 2 de Timoteo 2:15. Segunda de Timoteo 2:15. Procura con diligencia. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Que usa bien la palabra de verdad. En la versión NBLA dice que maneja con precisión la palabra de verdad. Pero me gusta cómo empieza. Procura con diligencia. ¿Sí? Hay un llamado, y es un llamado a procurar con diligencia. ¿Sí? ¿Qué? Que podamos manejar con precisión la palabra de verdad. Entonces, este llamado es para todos los creyentes. Y en ese sentido, entonces esto que Malaquías dice aquí, aplica para todos nosotros. ¿Sí? Entonces, cuando yo estaba estudiando esto, creo que la pregunta central ¿es mi testimonio congruente con mi enseñanza? Lo que predico vivo, o sea, hay un empate entre lo que estoy diciendo y lo que estoy haciendo. En el caso de, por ejemplo, yo que soy un padre de familia, esto abarca también a mi familia. Es decir, si yo predico y mi vida se ve muy consagrada, por usar una palabra cristianoide, pero mi familia está hecha un caos, no hay tal congruencia, aunque yo pueda parecer la persona más consagrada del mundo. ¿Sí? Por extensión tengo que cuidar de mi familia, y esa es una prioridad antes que esto. ¿Sí? Entonces debemos de encontrar nuestra motivación para obedecer a Dios, para caminar con Él, para hacer esto que nos está pidiendo, ser sacerdotes y ser embajadores del pacto que veíamos arriba. Sí, el pacto de vida y paz que encontramos al ser unidos en Cristo. ¿Sí? Y del temor. No sé si te fijaste, me gustó esta parte. En el versículo 5 dice: mi pacto con Él era de vida y paz, las cuales les di para que me reverenciara. Y Él me reverenció y estaba lleno de temor ante mi nombre. Y esto me recordaba mucho el salmo que leíamos, ¿no? En tu presencia hay abundancia de perdón para que seas temido. Es decir, este pacto de vida y paz que encontramos en Cristo debe producir en nosotros reverencia, temor. Ese es el objetivo que Dios pone aquí: se los di para que me reverenciara. Y entonces esta combinación entre tengo un pacto de vida y paz, estoy vivo en Cristo, y no nada más estoy vivo, estoy en paz con Dios, me debe llenar de temor de Dios. Y eso, junto así conectado, me debe motivar a cumplir con la función que Dios está pidiendo de mí. ¿Sí? Ahora, la verdad es que si tú me preguntas a mí, yo no me considero un buen embajador de Cristo, es decir, no soy el mejor representante de Cristo. Algo que platicamos Francis y yo era como cuando Pablo dice, sed imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. Es un estándar que se ha perdido mucho en la iglesia hoy, pero que además yo no sé si yo me atrevería a decir algún día, imítame a mí que imito a Cristo. ¿Sí? Y esto no quiere decir que Pablo sea presuntuoso, porque de hecho no lo dice nada más de él. Sí, lo dice de Epafras, lo dice de Timoteo, lo dice de Tito. Sí, imítenlos a ellos. ¿Por qué? Porque imitan a Cristo, o sea, están viviendo conforme al Evangelio. Pero luego me veo a mí y me comparo con Pablo primero y digo, pues no, ni dónde. Y luego te comparas con Cristo y dices, menos. ¿Cuándo? ¿Sí? Y ahora sí que la pregunta es, ¿se acercará un embarradón de estiércol pronto? Que es la maldición que está aquí, ¿no? ¿Y cuál será la respuesta? Creo que esto ya lo hemos visto muchas veces. Hay dos respuestas que debemos de considerar. La primera es que mientras hay vida, hay oportunidad de arrepentirse. Si te fijaste donde empieza el juicio, dice, si no escuchan y no deciden de corazón, es decir,
Dios lo primero que hace es llamar a arrepentirse. Sí, les da oportunidad, a pesar de que lo que están haciendo, vimos en el capítulo anterior que Dios dice, ojalá alguien cerrara las puertas del templo, o sea, ojalá esto se acabara. Y aún así, hay oportunidad de arrepentirse. Entonces, mientras haya vida, hay una oportunidad de que tú y yo nos arrepintamos, ¿sí? Y lo debemos de hacer con urgencia, es decir, cuando fallamos en representar a Cristo, cuando fallamos en ejercer nuestros sacerdocios en la iglesia, debemos sentir la urgencia de venir a arrepentirnos, a pedir perdón, a confesar. ¿Por qué? ¿Porque me voy a ir al infierno? No, porque estoy viviendo, ahora sí que en la gracia. Y como Pablo dice, que ahorita Marcos decía, el amor de Cristo nos constriñe. O sea, el haber visto este amor revelado a mi vida debe impulsarme. Constriñir es obligar casi, sí, a cumplir mi función. Cuando fallo, vengo corriendo a arrepentirme y a pedir perdón, porque quiero vivir a la luz del amor que Dios ha manifestado en mi vida, ¿sí? No por temor a perder mi salvación, no por temor a caer de la gracia, no. Es porque quiero vivir en respuesta a ese amor. Sé que no tengo tal capacidad, pero quiero hacerlo, ¿sí? Y lo segundo es que, aunque nos arrepintamos constantemente, nunca vamos a llegar al estándar. ¿Te acuerdas cuál es el estándar que veíamos la semana pasada, si no me equivoco? ¿Cuál es el estándar de lo que tenemos que rendir a Dios como adoración? ¿Dónde está la vara para medir si nuestra adoración es adecuada? Exactamente. ¿Alguien recuerda? Acuérdate que en Malaquías 1, y de hecho aquí también lo menciona Dios, es el honor que el nombre de Dios merece. ¿Sí? ¿Te acuerdas que decíamos que los sacerdotes no estaban honrando el nombre de Dios? Es decir, no estaban rindiendo esa adoración que cumpliera con el estándar. ¿Cuál estándar? Toda la honra que el nombre de Dios merece, toda la gloria que el nombre de Dios merece, ¿sí? Entonces, aunque tú y yo nos arrepintamos constantemente, no vamos a poder llegar a ese estándar. Este es un concepto que ya hemos repasado, ¿sí? Nunca podemos rendirle a Dios la adoración que su nombre merece, ¿sí? Necesitamos algo más. ¿Qué necesitamos? Un sacerdote ideal. Exactamente, a Cristo, ¿sí? Que por eso está aquí en medio del pasaje. Esto es lo que está pasando, o sea, esta es la maldición que viene sobre ustedes. Este es el sacerdote ideal, esta es su condición actual. ¿Qué necesitas? El sacerdote ideal, ¿sí? El que sí caminaba con Dios, el que reverenciaba totalmente a Dios, el que le rendía culto, el que hizo todas las cosas tal como tenías que hacerlas, ¿sí? Y entonces, otra vez, al tomarme de ese sacerdote, yo puedo descansar y estar confiado en que mi vida le agrada. No porque mi vida sea perfecta, sino porque la suya lo fue, ¿sí? Entonces, hasta aquí cierro esta parte del capítulo.